Bueno, continuemos viendo ejemplos de gráficas. Ahora podemos ser un poco más certeros en nuestro análisis. Vamos a ilustrar este concepto de cómo la derivada afecta la forma de una curva graficando y igual a logaritmo natural de x a la 4 más 27, que antes de cálculo pues es bastante difícil entender el comportamiento de esa curva o de esta función. Recuerden que tenemos la prueba de la primera derivada. Tiene que ver con los puntos críticos, y si un punto crítico cambia, en un punto crítico el valor de la derivada cambia de positivo a negativo, ahí en ese punto tenemos un máximo local, y si cambia de negativo a positivo tenemos un mínimo local. Si no cambia de signo, si es positivo antes y después de un punto crítico, en ese punto crítico no hay un máximo local, y si es negativo antes y después de un punto crítico, pues entonces tampoco en ese punto crítico hay cambios. ¿Sí? También tenemos la prueba de la segunda derivada. En los puntos críticos verificamos cuál es el valor de la segunda derivada. Si es positivo, ahí tenemos un mínimo local. Si es negativo, ahí tenemos un máximo local. Y si es cero, entonces la prueba es inconclusa, por lo cual tenemos que recurrir de nuevo a la prueba de la primera derivada. Sabemos que la primera derivada entonces nos da información acerca de dónde tenemos máximos y mínimos, y también dónde la función es creciente y dónde es decreciente. La segunda derivada con sus puntos de inflexión nos va a dar entonces dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia arriba en un intervalo si la segunda derivada es positiva, y cóncava hacia abajo en un intervalo si la segunda derivada es negativa. Veamos este ejemplo. Dice, halle los intervalos donde la curva y igual a logaritmo natural de x a la 4 más 27 es creciente, los intervalos donde la función es decreciente, halle todos sus máximos y sus mínimos locales, y halle los intervalos de concavidad, y con esa información dibuja un esquema de su gráfica. Bueno, lo primero que debemos hacer es mirar cuál sería el dominio de esta función y igual a logaritmo natural de x a la 4 más 27. Sabemos que el dominio de la función logarítmica, de cualquier función logarítmica, son todos los números positivos, así que miramos el argumento de esta función x a la 4 más 27 y sabemos que para cualquier valor de x distinto de 0, x a la 4 es positivo, estrictamente positivo, y para 0 pues es 0. Así que el valor más pequeño que asume esta expresión x a la 4 más 27 es 27, por lo cual lo que nos interesa ahí es que es positivo. No importa el valor de x, x a la 4 más 27 es positivo, así que el dominio de la función esta y, logaritmo natural de x a la 4 más 27, son todos los números reales. ¿Sí? Bueno, vayamos a buscar la derivada de logaritmo natural de x a la 4 más 27, que sabemos que es una composición, así que va a ser 1 sobre x a la 4 más 27 por la derivada de x a la 4 más 27, que es 4x al cubo. Así que la derivada es 4x al cubo sobre x a la 4 más 27. Queremos buscar cuáles son los puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos son donde la primera derivada es 0 o no existe. Para que no exista el denominador, esto siendo una función racional, el denominador tiene que ser 0, pero acabamos de argumentar que x a la 4 más 27 nunca es 0. De hecho, lo más pequeño que es 27, así que no hay puntos críticos que salgan de donde la función no esté definida, la derivada. La función es 0, la derivada es 0 si el numerador de esta función de esta expresión racional es 0, o sea que necesitamos que 4x al cubo sea 0, y si 4x al cubo es 0, entonces x tiene que ser 0. Hacemos el cementerio con nuestro único punto crítico, que es 0, donde la derivada es 0, y vamos acá. Fíjense que si cogemos un número menor que 0, un número que esté a la izquierda de 0, tiene que ser un número entonces negativo. Si es negativo, negativo al cubo va a ser negativo, por 4 es negativo, sobre algo positivo va a ser entonces negativo sobre positivo es negativo. Y si x es positivo, pues entonces aquí todo el mundo es positivo, por lo tanto esa expresión es positiva. Quiere decir que la función es decreciente de negativo infinito a 0 y es creciente de 0 a infinito. Por lo tanto, aquí en 0, como cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Y ese mínimo local va a ser, cuando x es 0, tenemos logaritmo natural de 0 a la 4 es 0 más 27, logaritmo natural de 27, que si lo buscan en la calculadora, eso da aproximadamente 3.3 por ahí, ¿verdad? Fíjense que teniendo un solo punto crítico donde la gráfica, donde la función derivada cambia de negativo a positivo, tenemos solamente un mínimo local. Esta función no tiene máximos
locales, ¿sí? Bueno, vamos a mirar los puntos de inflexión. Para eso necesitamos la segunda derivada, que sería la derivada de la primera derivada. Y aquí tenemos, como es una función racional, tenemos que usar la prueba del cociente, o la regla del cociente, debería decir, es el de abajo, x a la 4 más 27, por la derivada del de arriba, 4x al cubo, menos el de arriba, 4x al cubo, por la derivada del de abajo, la derivada de x a la 4 más 27 sobre el de abajo, x a la 4 más 27 al cuadrado. Después de simplificar por acá, nos queda, esto por aquí, que podemos ir mirando, por acá, negativo 4x a la 6 más 324x cuadrado, y entonces vamos factorizando por acá. Nos queda, si factorizo un negativo 4x cuadrado, nos queda x a la 4 menos 81, que es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 9 por x cuadrado más 9. Y por acá, x cuadrado más 9, con eso terminamos, eso no factoriza, pero x cuadrado menos 9 también es una diferencia de cuadrados, x más 3 por x menos 3. Igual que para la primera derivada, buscamos los puntos de inflexión en la segunda derivada, que son los puntos donde la segunda derivada no existe. Para eso, x a la 4 más 27 tendría que ser 0, eso nunca sucede. Y cuando es 0, la expresión del numerador tiene que ser 0, y de acá entonces, si este producto es 0, tenemos que x tiene que ser 0, x tiene que ser negativo 3 o x tiene que ser positivo 3. Aquí no sale ningún 0. Así que tengo 3 puntos de inflexión, negativo 3, 0 y 3. Buscamos los valores de la segunda derivada ahí. Hacemos el cementerio para la segunda derivada. Aquí sabemos que en negativo 3, en 0 y en 3 la función segunda derivada es 0. Para valores menores que 3, fíjense entonces que la expresión, pueden verificar en cualquiera de estos pasos, la función es negativa, por lo que va a ser cóncava hacia abajo de negativo infinito a 3, y cambia de concavidad en negativo 3 a cóncava hacia arriba de negativo 3 a 0 en 0. No cambia de concavidad entre 0 y 3, sigue siendo cóncava hacia arriba, o sea que es cóncava hacia arriba en todo este intervalo de negativo 3 a 3, y cóncava hacia abajo de 3 en adelante. Fíjense que logaritmo natural de x a la 4 más 27 es una función par, así que no nos debe extrañar esta simetría aquí alrededor de 0, ¿sí? Se fijan, antes de 0 a negativo 3 positivo, y después de negativo 3 negativo, lo mismo acá. Si tienen un espejo aquí, este positivo se refleja aquí y este negativo se refleja acá a este otro lado. Seguimos. Pueden buscar las coordenadas exactas de los puntos de inflexión si quieren. Por ejemplo, en y igual a negativo 3, tendríamos logaritmo natural de negativo 3 a la 4, eso es 81, más 27, 81 y 27 son 108, y calculando por aquí, logaritmo natural de 108 es aproximadamente 4.7, un poquito menos de 4.7, lo pueden buscar en la calculadora. Y obviamente, cuando x es 0, que lo habíamos buscado ya por acá, tenemos logaritmo natural de 27, que habíamos dicho que es más o menos 3.3. O sea que tenemos el punto 27x y y 3.29, y x igual a negativo 3 y y igual a 4.68, 4.7. Lo mismo en negativo 3 y en 3, esto siendo una función par, simétrica con respecto al eje y. Entonces, ¿qué tenemos? Recogemos aquí lo que ya hemos dicho. Creciente en el intervalo de 0 a infinito, decreciente en el intervalo de negativo infinito a 0, ¿verdad? Decreciente de negativo infinito a 0, creciente de 0 a infinito. No tiene máximos locales, tiene un mínimo local en el punto 0 logaritmo natural de 27, como han dicho, 0, 3.3 aproximadamente. Cóncava hacia arriba en el intervalo abierto de negativo 3 a 3, ¿verdad? X igual a negativo 3 a 3, ¿verdad? Aquí tenemos cóncava hacia arriba, y cóncava hacia abajo de negativo infinito a negativo 3, y de 3 a infinito. Se fijan, queda como una palangana aquí, ¿verdad? Esta función, entre otras cosas, podemos decir que no tiene asíntotas. Fíjense que por aquí crece hasta infinito, y lo mismo por acá, siendo una función impar. Volvemos, tiene un mínimo local, que de hecho es un mínimo también, es el mínimo global o el mínimo absoluto, y no tiene máximos locales ni absolutos, porque ya sigue creciendo por ahí hasta infinito.